2, 1. Bien, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Estamos ya en la lección 5, que tiene que ver con los 10 principios de liderazgo de Jesucristo. Hicimos una pequeña introducción todavía en la semana pasada sobre el liderazgo, el verdadero liderazgo que lo vemos ejemplificado en el Señor Jesús. Y hay un pasaje de introducción en esta lección en 10:45 que dice: porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Número 1, tenemos que aprender que el liderazgo es servicio. Todo esto lo estuvimos platicando y comentando la clase anterior, la importancia de cómo el liderazgo fundamentalmente tiene que ver servir. ¿Por qué tiene que ver con el servicio? Porque dijimos que el liderazgo verdadero no busca ni siquiera seguidores. El liderazgo verdadero, los seguidores lo buscan a él, porque él siempre tiene la disposición de servir. Es un liderazgo que tiene como características y peculiaridades el servir a la gente. Los liderazgos antiguos o tradicionales, ellos servirse de la gente. Hay un pensamiento de un escritor que dice que las cosas se hicieron para usarse y las personas para darse. Así que es inmoral usar a las personas y amar las cosas, que es la forma en la que normalmente la gente vive. Usa a las personas y ama las cosas. En el caso del servicio de Jesús vemos totalmente distinto su liderazgo, porque él busca servir a la gente y usar las cosas para lo que son, sin ponerles algún o cariño o amor a las cosas, sabiendo que finalmente su destino es ser reducidas a polvo. Y a veces nosotros invertimos las cosas, más aprecio, más cariño por las cosas que por las personas. Y el liderazgo de Jesús estaba caracterizado por amar a la gente, y lo hacía por la forma en la que le servía. Y la gente que vivió el tiempo de Jesús era tan impactada por esa manera y esa forma. Acuérdese usted, por ejemplo, los encuentros de Jesús con la mujer sirofenicia, con la mujer sana, gente que decía: judíos y samaritanos ni nos tratamos. O sea, nada que ver el que nos podamos relacionar socialmente. Entonces Jesús rompía los paradigmas y les decía: ya déjate de eso, hombre, no pasa nada, eres igual que yo soy igual que tú, y somos seres humanos. Y eso hacía que Jesús se volviera tan atractivo. Se volvía muy atractivo porque servía a la gente de una manera como en su momento, en su tiempo, era muy difícil hacerlo por todos esos prejuicios sociales que había y culturales. Pues era imposible. Le he mencionado a usted los prejuicios en torno al sexo femenino y masculino, que ni siquiera podían platicar en la calle un hombre y una mujer, aunque fuera su esposa. Aunque fuera su esposa, ella tenía que quedarse callada a su lado, pero no podía hablar. Aunque viera 1000 cosas que estaban pasando, se tenía que aguantar hasta que llegara a casa, y allá sí le podía decir: fíjate que vi en la calle esto y esto. Sí, pero en la calle no podía dirigirle la palabra. Eran culturales terribles. Así que cuando Jesús está platicando con la mujer samaritana, dice la escritura que sus discípulos van a comprar pan para comer. Y cuando regresan y lo encuentran que está platicando con una mujer en la calle, porque en el pozo de Jacob, como que se les hizo raro lo que estaba haciendo Jesús. Pero dice la escritura que ninguno preguntó nada, porque el liderazgo de Jesús estaba caracterizado por eso. No lo limitaban los prejuicios, la cultura, la ignorancia de la gente muchas veces no lo limitaba para poderles servir, poderles atender. Así que si él veía necesario hablar con una mujer en la calle para liberarla, para restaurarla, lo hacía, sin importar que la cultura
o la religión le prohibiera hacer eso. Así que si usted quiere tener un liderazgo que trascienda en este tiempo, usted tiene que aprender a servir. Es la característica. Usted no se ha preguntado por qué McDonald's tiene tanto éxito. Razón. El restaurante McDonald's es el que más sucursales tiene en el mundo. Hay una razón. Ellos venden y sirven comida rápida. ¿Por qué sirven comida rápida? Es su característica, servir comida rápida. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita comida rápida. No pueden esperarse media hora, no pueden esperarse 40 minutos en lo que los atiende un mesero, les sirve. Hay gente que comida rápida. Entonces el éxito de McDonald's es servir algo rápido que la gente necesita. El éxito de 7-Eleven, ¿cuál es? Servir 24 horas a gente que tiene necesidad a las 2, 3 de la mañana de algo, y que ellos creen que pueden darle ese servicio a esa gente que se le ocurre a las 2, 3 de la mañana necesitar algo. ¿Y a cuántos nos ha sacado 7-Eleven? Ahora yo le sugiero a usted que comience a pensar en cosas así. Cuando hablamos de negocios, que no es el tema hoy, pero para rescatar la idea del servicio, nadie habla más de negocios que la Biblia, y nadie te da más ideas de negocios que la palabra de Dios, y nadie tiene mejores planes de hacer negocios que la palabra de Dios. Y yo enseño que los negocios más fructíferos de los últimos tiempos es la comida, porque Jesús dijo que en los últimos tiempos la gente estaría comiendo y bebiendo. ¿Usted quiere tener un negocio próspero? Comida, bebida, y luego de ahí entonces busca sistemas o formas. En el caso de McDonald's, comida rápida, otros modelos, otros formatos de hacer negocios de ese tipo, y vender ilusiones, fantasías. Porque Jesús dijo que no solamente estarían comiendo y bebiendo, sino que también dijo que estarían casándose y casamiento. Una cosa es casarse y otra cosa es darse en casamiento. Entonces si usted quiere un negocio próspero, venda fantasías. A la gente le fascinan las fantasías. Usted véndale a una persona que con un vaso de agua debajo de su cama se va a curar, y le compra el vaso en 100,000 pesos con tal de sanarse. Usted véndele a la gente ideas ansiosas, supersticiosas. No es el éxito de OmniLife, de Omnitrition, de Herbalife, de todo ese tipo de productos. Es venderte una fantasía. Con esto te puede curar todo. Esta la tomas y te hace lo que no te hace el medicamento. Y entonces la gente compra la agüita, compra el sobrecito, compra todo lo que no se vende en una farmacia. Y usted debiera preguntarse por qué no se venden en farmacia. Ellos le van a explicar por qué. Es que nosotros no gastamos en publicidad, tampoco ponemos nuestros productos en farmacias porque es medicamento alópata, y le dan una cantidad de explicaciones. Pero lo que yo le quiero decir es el tema del servicio. El servicio que desarrolla el liderazgo de una manera genuina. Aunque fíjese qué interesante es la escritura, porque al decir que los negocios de los últimos tiempos serían vender fantasías y también es comida y bebida, nos abre la pauta para que podamos desarrollar habilidades y talentos sobre esa línea. Entonces, busca algo, servir profundamente, intensamente, focalmente, y usted va a tener grandes resultados. Si a eso le añade que usted ahora sabe que está funcionando en tiempos, no en la forma en la que el mundo nos enseña a hacer negocios, sino como la palabra de Dios te enseña a hacer negocios, tú vas a tener una vida muy próspera, muy bendecida. Pero la clave es servir. Jesús tenía un don que era el don del rescate, el don de la salvación. Eso lo hacía muy atractivo. Eso hacía que su persona y su forma de enseñar fueran muy llamativos, porque muy poca gente hablaba del rescate y de la salvación. Entonces, en la medida que usted entienda que el don o las habilidades o capacidades que usted tiene, su finalidad sirvan,
que sirvan a la gente, entonces usted cada vez se va a volver más atractivo. Si no lo hace, entonces los formatos tradicionales de liderazgo en el mundo, que son muy cansados, muy tediosos y poco productivos realmente, tienen a la gente ahí entretenida, hasta adormilada, y no creo que los hijos de luz hayan sido llamados a estar ahí. Así que yo le animo a que desarrolle el servicio. Ahora, inciso A, considera las enseñanzas de Jesús sobre esto. Mateo 23:11 y Lucas 22:24 habla en todos estos pasajes sobre lo que Él vino a hacer este mundo. Él vino para servir y no para ser servido. Inciso B, el servir comienza con seguridad. Él comienza con seguridad. Los que son seguros traen toallas en las manos, los que son inseguros buscan títulos. La gente que es segura, la figura que usa de que trae toallas en las manos es que Jesús, dice la escritura, que toma la toalla, toma el lebrijo, y es cuando le va a lavar los pies a sus discípulos. Recordará usted que ellos no quieren que lave los pies, encabezado por Pedro, que dice: no, yo no puedo permitir que tú me laves los pies. Jesús les dice: mira, Pedro, ahora no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y Jesús les dice eso porque funciona así. La vida, muchas cosas que tú aprendes en alguna etapa, las comprendes en otra etapa. Es muy parecido a como cuando usted es niño y papá, mamá le enseña, usted no comprende, ya lo entendiste, ya te lo enseñaron, pero no hay una comprensión del consejo, de la enseñanza. Entonces te casas o creces y te acuerdas: ay, con razón mi mamá me enseñó esto, con razón mi papá me enseñó esto. ¿Recuerdan ustedes? La gente antigua hacía mucho eso. Decía: una persona comedida cabe en todas partes. Entonces, cuando tú estás en casa, lo que menos quieres es ser acomedido. Lo que quieres es que te sirvan, que te atiendan, que te tengan tus cosas preparadas, y lo que menos quieres es servir. Pero entonces creces, te haces joven y por alguna razón la vida te pone lejos o en una ciudad ajena a tu familia, y ahí te tienes que acomedir, y te das cuenta que en la medida que eres acomedido, la familia, el lugar en el que estás, se vuelve más acogedor, más cómodo. Lo menos acomedido es, se torna todo el ambiente más incómodo, ¿no? Y las personas: pues, ¿qué se cree ni mis hijos son así? Y él se da cuenta, y entonces te acuerdas: ahora comprendo por qué decía mamá, persona comedida cabe en todas partes. Y muchas cosas de la vida funcionan así, las aprendes en una etapa y las comprendes en otra. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, lo que ahora estás viendo y estás aprendiendo, lo entenderás y verás después, pero es necesario que se haga así, para que te quede plasmada la idea en la mente del servicio. Que el servicio, la gente exitosa en la vida, es gente que jamás pierde el detalle del servicio. Es gente que es muy objetiva y muy clara sobre el servicio. La gente realmente grande y exitosa es gente que siempre está dispuesta a servir. Eso parece muy fantasioso, muy idealista, pero es real. Por eso cuando a Jesús le llevan niños para que él, niños se acercan a él y los discípulos se los quieren alejar, pero él los quiere bendecir, se los quieren alejar. Y Jesús dice: ¿saben qué? Dejen a los niños que se acerquen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 19. Lo que Jesús está queriendo decir es que él puede ser muy grande, muy exitoso, pero siempre tendrá tiempo para servir los pequeños detalles de la vida. Y cuando perdemos de vista, cuando nos sentimos demasiado grandes, demasiado maduros, demasiado inteligentes, con un gran título o con una gran posición, y perdemos los detalles del servicio, lo que estamos haciendo es que estamos frenando nuestro crecimiento en el futuro. En esa etapa posiblemente la persona se va a quedar y no va a tener otra etapa de crecimiento.
Lo que hace que en el futuro tú puedas crecer más o que ya alcanzaste crecimiento es que no pierdas el detalle nunca del servicio. ¿Está bien? Hay una frase que usa el TEC de Monterrey que me gusta mucho, y es como parte de la universidad, y dice: nos dedicamos a producir líderes, pero sobre todo seres humanos. Y bueno, uno cuando lee eso dice, es la parte siempre tiene que ir complementada con las aspiraciones, los sueños, los alcances que todos queremos tener, pero nunca dejar de ser siervos, nunca dejar de servir, nunca dejar de sentir por hacer algo. Y eso Jesús lo tenía que plasmar en la mente de sus discípulos. Por eso es que muchos deciden por la vida llevar toallas en sus manos y muchos deciden llevar títulos. Y este mundo está lleno de gente con título, pero sin vocación de servicio. Y los títulos nos pueden servir por algún momento, no te servirán todo el tiempo. La gente que realmente es exitosa en la vida lo es siempre y aún después de ellos. Usted sabe que el verdadero liderazgo no se mide cuando la persona vive, se mide cuando va. ¿Por qué se mide cuando se va? Porque realmente la gente exitosa, su éxito y su grandeza y su liderazgo trasciende a través de lo que él ha dejado, no realmente a través de lo que él es. Por eso cuando Jesús instruyó a sus discípulos sobre llevar el evangelio a todas partes, a todas las naciones y predicarlo, ellos no querían que Jesús se fuera, pero Jesús les dijo: es que si no me voy, no va a haber evidencia de si realmente hice lo correcto o no. Si no me voy, ¿cómo van a medir mi liderazgo? Si no me voy, van a dar cuenta si realmente fui exitoso o no. Ahora, yo le pregunto a ¿usted le confiaría su éxito, su grandeza, sus logros, su liderazgo a personas con el perfil, por ejemplo, de Pedro? Lo pensaría 2 o 3 veces, ¿no? De Mateo. Bueno, todavía el de Juan, pues ese era puro amor, ¿verdad? Era un algodoncito, Juan, pero los demás tenían sus actitudes, sus formas. Pero sabe que el verdadero liderazgo se mide así. Jesús había plasmado en ellos la característica importante del liderazgo y era el servicio. Puede ser que sus talentos no eran tan atractivos, puede ser que sus habilidades, sus capacidades no eran tan llamativas, pero sí sabían servir. Y partiendo del servicio, todo lo demás se fue complementando en ellos. Empezaron a recordar lo que el Señor les había enseñado, empezaron a hacer memoria de sus lecciones, de sus principios, y complementaron su liderazgo, pero estaba basado en el servicio. ¿Estamos? Entonces, tú lo ves muy claro, ves en los hechos cuando ya se quedan ellos solos, tú ves que ellos hacían todo. Llegó un momento donde dicen: ¿saben qué? No podemos con todo esto, vamos a buscar gente que nos ayude a hacer el trabajo, y es donde hacen la elección de los diáconos. Los 7 diáconos que nombran en la iglesia primitiva, lo hacen como resultado del servicio que ellos le estaban prestando a toda la gente. Era tanta gente que necesitaban ayuda. Ahora, ¿usted estaría dispuesto a poner en las manos de personas con esas características todo lo que usted ha logrado? En los hijos lo ponemos porque no hay de otra, ¿no? ¿Cuántos vieron la película de Gladiador? Usted sabe que el rey tiene que tomar una decisión: ¿deja a su hijo o deja a Gladiador? Gladiador no era de su familia, pero era aceptado, reconocido, buen liderazgo. Y su hijo no era líder, era un tonto, porque nunca valoró la posición que tuvo. Y entonces se da esa tremenda lucha por el poder, ¿no? Que finalmente
gladiador, él no quería ni siquiera el poder. Él realmente se entera de otras formas, que en la mente del rey está inclinada su mente y su corazón hacia él, hacia su hijo. Porque cuando llega el momento de volverte trascendente en la vida, de volverte relevante, de decir, ¿cómo quiero ser recordado realmente? ¿Cómo quiero que lo que hicimos, lo que hasta donde llegamos contigo crezca? Entonces ahí ya es donde se tienen que tomar decisiones sabias, decisiones determinantes, a veces no muy populares. Cualquiera de nosotros diría, ¿cómo en lugar de dejar a su hijo como rey, quería dejar a gladiador? Eso no es muy popular, eso no es admirable tal vez a los ojos de la sociedad, del mundo, pero cuando estás pensando en la grandeza y en el éxito de lo que construiste, tienes que ir más allá a veces de las partes afectivas. Ahora, Jesús no tenía ahí mucho que hacer, él ya los había escogido desde el principio. Le quiero enseñar más adelante algo muy peculiar en Jesús, de por qué los escoge así y luego cómo se despide de ellos, para que usted vea que el liderazgo de Jesús era genuino, era un liderazgo real. Él no escogió gente a modo, gente que le quedara bien, gente que le aplaudiera. Usted ve, por ejemplo, en los medios de comunicación, usted ve gente que ve al protagonista o ve al conductor, y todos los demás es gente que le pone a modo para que el que se vea bien es él. No le ponen a alguien para que lo hagan ver mal a él. No, todo es para que le quede todo a modo a él. Lo mismo pasa en la política y lo mismo pasa en todo el mundo, empresas. Pero Jesús nunca puso gente a modo a él. Al contrario, hay gente difícil, gente problemática, gente con la que él iba a batallar en su liderazgo, pero era la gente en la que él había visto cualidades que podían hacer que la obra que él estaba levantando pudiera trascender. Vamos a continuar con este asunto del servicio. Vimos que el servicio comienza con seguridad. Los que son seguros son conscientes de los demás. Los que son inseguros son conscientes de la posición. Los que son seguros quieren añadir valor a los demás. Los seguros quieren recibir valor de los demás. Ahora, déjeme explicarle este asunto de la seguridad y de la confianza. Por vicio comienza con seguridad y con confianza en ti mismo. Muchos de nosotros pensamos que servir es sinónimo de debilidad, es sinónimo hasta de cobardía, es sinónimo de ser de un perfil bajo, es sinónimo de no ser una persona culta, una persona de carácter fuerte. A veces pareciera que servicio tiene que ver con eso, pero déjeme decirle que no es cierto. Que si hay algo que produce el servicio, es gente segura misma. El servicio lo que va produciendo es una seguridad en ti que no te la da un título, te la da el servicio. Yo conozco gente con título y con profesión más insegura que una persona que no tiene título. Conozco gente de 80 años más tonta que un joven de 20 años. Conozco gente de 80 años que vive en la miseria, que un joven de 20 años que vive con toda la riqueza que usted se puede imaginar. Y la única diferencia es servir. Platiqué con un joven que venía de Estados Unidos. Tenía 20 años, era corredor de Wall Street, de 20 años, de la bolsa de valores. Y cuando tú ves a alguien así, dices, yo tengo preguntas así. ¿Tú qué le preguntarías a una persona millonaria, a un rico? Él era un joven de 20 años, era rico. Le decía yo, ojalá y nadie sepa que eres corredor aquí en México de la bolsa de valores de Wall Street. Y estaba a punto de retirarse porque ha ganado tanto dinero. Dije, porque te van a secuestrar aquí. Y yo tengo preguntas para una persona así. ¿Sabes? A veces
pensamos que el servicio lo que hace es alejarnos de una posición. Bueno, ahora sorpréndase, ¿a qué vino él aquí? Él vino a México a trabajar con los niños de la calle, a servirles. Dejó su trabajo por un mes para venirse aquí a servirle a gente. Y a veces nosotros pensamos que es al revés, que la forma de ayudar a esa gente es a través de una posición o de un título. No, es a través del servicio. El servicio te va a dar la grandeza, te va a dar una posición que jamás te va a dar el título. Entonces no piense que a través del tiempo usted va a poder ser una persona servicial. El tiempo no produce nada. Usted tiene que aceptar hoy ser un siervo de Dios, un servidor, y sentirse honrado por ese título y luego hacerlo parte de su estilo de vida, servir. El pueblo de Israel, dice la escritura que un día, déjeme ejemplificarle, la mayoría de nosotros, y yo enseño también esto, ejemplificamos que Canaán, Egipto es el mundo, es la parte más oscura y más terrible en la que hemos estado, y luego Canaán representa el cielo, ¿no? El lugar de la salvación, de la libertad, de la bendición. Pero también Canaán representa el lugar de tu sueño, el lugar de tu realización. No todo es infierno y cielo. También Canaán representa plenitud, una vida plena, una realización, éxitos. Así que dice la escritura que Moisés escogió a 12 personas para que fueran a expiar esa tierra. Y dice la escritura que los 12 tenían fe. ¿Eso ya? ¿Que los 12 tenían fe? Bueno, los 12 tenían fe, nomás que los 10 le creían a los gigantes y los otros 2 le creían a Dios, ¿no? Pero tenían fe. El punto es que, acuérdese usted que Josué y Caleb, en el caso de Josué, la Biblia lo menciona mucho como el siervo de Moisés, el servidor de Moisés. Hay pasajes inclusive que cuando movía la montaña, Josué se quedaba al pie de la montaña. Por si se le ocurría o necesitaba algo Moisés, ahí estaba Josué como servidor de él, listo para atender a Moisés. Así que la diferencia entre los dos que tenían una buena información y una buena percepción de la vida y de las cosas, lo hacía el servicio. El servicio les dio esa seguridad para pararse delante del pueblo y dar un informe distinto al de los otros 10. Los otros 10 tenían fe que esos gigantes los iban a matar, tenían fe que esa tierra no era para ellos, tenían fe en que iban a morir ahí, pero los otros tenían fe en Dios, los otros 2. Tan es así que corrieron el riesgo de morir, porque dice la escritura que cuando Josué y Caleb se levantaron, alzaron su voz, dijeron: no, esa es la tierra que Dios nos ha dado, ese es el lugar. Dice la escritura que el pueblo habló de apedrearlos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted tiene tanta seguridad que está dispuesto a hacer apedreado? Y no apedreado literalmente, no, apedreado que le tiren piedras de lo que usted hace, de cómo lo hace. ¿Alguna vez has hecho como siervo tu trabajo y que otros digan: mira, es un barbero, mira, le anda barbeando a la líder o a la pastora o a la jefa, pero tú eres y entonces estás dispuesto a aguantar esas pedradotas o piedritas, depende si es de los 10 pedradotas, ¿verdad? Si es de los 2 piedritas que. Pero quiero que se dé cuenta cómo el servicio le produce la seguridad que no te da un título, que no te da una posición, no te da nada más que el servicio. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tú tienes la seguridad de decir: yo sé lo que es estar ahí, porque yo lo he hecho. No sé por qué puedo tener esos resultados, porque yo he servido siempre en esos momentos
Y Dios me ha sostenido siempre y me ha bendecido. Y la vida aún me ha correspondido cada vez que yo he estado en esa posición y he tenido que servir. Josué y Caleb tenían esa seguridad que el servicio les daba. La gente insegura es peligrosa. Diga conmigo, la gente insegura es peligrosa. Porque es la gente normalmente que se abre puertas a través de un título, pero que no puede demostrar lo que dice ser. Es el tipo de persona que ocupa posiciones haciendo creer a las personas que es algo que no es, y que en algún momento aparenta y cree ser, no le va a alcanzar para sostenerse en esa posición o con ese título. Solamente es como parte de su inseguridad el abrirse puertas así. Pero las personas seguras son personas que las posiciones ni los títulos los espantan. Saben por qué están ahí, para qué están ahí y qué es lo que Dios quiere hacer con ellos. Amén. Cuando yo llegué al internado, en mi primer año me hicieron jefe de cuarto. Nosotros vivíamos 6 personas, vivíamos en un cuarto. Entonces el jefe de cuarto tenía que llevar el control de todo y de los que vivían en ese cuarto. Y en ese cuarto había personas que ya tenían 3 años internados. Y entonces un día uno me dijo: yo no tengo por qué hacerte caso a ti. Tú eres nuevo aquí y yo tengo más tiempo que tú. Y le dije: ni modo, yo es para servirte. Si no vas a hacer tu cama, si no vas a hacer el aseo del cuarto, si no vas a hacer el baño, entonces lo haré yo. Pero quiero que sepas que Dios me puso aquí. Y dejar de ser tu jefe solo porque a ti no te gusta. Si Dios me puso, Dios me va a quitar de aquí. ¿Cuántos de ustedes les ha sucedido lo mismo en los trabajos? Gente cree que tiene mucho tiempo, mucha capacidad, mucho título, mucha posición, pero tú eres un servidor, por eso te pusieron ahí. Y a lo mejor ni terminaste la carrera, a lo mejor eres jefe de ingenieros, de arquitectos. Yo tengo un miembro en la congregación que él es el encargado del mantenimiento del Hospital Ángeles del Pedregal. Él le da mantenimiento a todo el hospital. Y él no terminó ni siquiera la... Y me dice: pastor, yo tengo a mi cargo arquitectos y ingenieros. ¿Y sabe qué dice el señor Vázquez Raña? Llega y se dirige conmigo. No se dirige con el arquitecto ni con el ingeniero, se dirige conmigo. ¿Y sabe qué? Luego se acercan conmigo y me dicen: oye, ¿cómo le haces? Debes tener a alguien que te trabaja pero tremendamente para que tengas esa posición. Dice: no, simplemente yo he sido un servidor siempre. Ahora le sirvo a Dios, pero no, yo soy un siervo. Y Dios a las personas que saben servir los pone siempre por cabeza y no por cola. Así que no te espantes cuando te pongan debajo de ti gente con título, con profesión, con experiencia, con capacidades. Si tú eres un siervo, Dios te va a honrar ahí. Preocúpate si no has decidido ser un siervo, porque entonces el último, la última oficina, el último espacio, el último lugar te está esperando de la empresa o del lugar donde estés. Solo los que sirven están constantemente promoviendo. Y Dios es a quienes les confía cada vez más posiciones y lugares de reconocimiento. Una de las iglesias que me asombré muchísimo, que es la Megafrater en Guatemala, me parece que ya le compartí testimonio. Es sorprendente que usted llega a la Megafrater, solo su estacionamiento es para 5,000 coches. Imagínese el tamaño de la iglesia. Y llegas y el encargado del ballet parking
en la Megafrater es el ministro de minería de Guatemala. Entonces usted llega, se baja del coche y piensas que el que va a acomodar el coche, el que te sirve, el que te abre la puerta, piensas que es un hermanito ahí de la iglesia. Te da la bienvenida, bienvenido a mi iglesia, esta es su casa, te atiende, te lleva hasta el lugar donde te vas a sentar, y tanta amabilidad, dice uno, qué impresionante. Y ya de repente se acerca alguien y nos dice, el que los acaba de atender y de recibir es el ministro de minería de Guatemala. Y tú dices, wow. Y yo tengo en la iglesia que porque tienen un de arquitecto, de médico, no quieren servir en la iglesia. Uy, qué serio se me están poniendo. Líderes, liderazgo genuino está caracterizado por el servicio. Nunca espere a que le den un título, un nombramiento, una posición. Comience a servir, lo que sea, sobre todo en las áreas en las que usted siente que Dios lo quiere usar, o en las que usted siente que es más productivo. Sirva. Ese puede ser bisagra, la bisagra que mueva una grande puerta en la vida, o puede ser el pequeño timón que mueva un grande barco o un gran avión. No lo sé. Así que mejor dispóngase a hacerlo. Bien, seguimos. Inciso C. Las personas más peligrosas, dijimos, es la insegura, porque siempre se servirá a sí misma. Número 2. Deja que tu propósito dicte las prioridades en tu vida. Lo urgente no siempre es importante, ni lo importante es urgente. Ordena tus prioridades y todo lo demás caerá en su lugar. Ahora, qué importante es este tema del orden, porque el orden es la precisión que usted tiene que tener acerca de las cosas que realmente son significativas. No todo vale lo mismo, ni todo es igual. Las actividades que desarrollamos en la vida, todas son diferentes y todas tienen un valor distinto. Pero en la medida que usted se disponga con precisión a ordenar sus cosas y sus actividades en la vida, usted va a poder sacar más provecho. En algún momento le comenté que Mary Kay, esta señora empresaria y acaudalada y exitosa señora, solo hace 4 cosas al día. Jamás se brinca de la primera a la cuarta o a la tercera, pero solo hace 4 cosas al día. Establece 4 objetivos o metas o actividades y las cumple una tras otra. ¿Por qué? Porque el orden es importante para que podamos ver nuestro liderazgo siendo fructífero. Yo conozco muchas personas, de repente vienen conmigo, me dicen, pastor, yo no he hecho nada con mi vida, yo no valgo nada. Hay gente que hasta se tira al piso y se siente un gusano, se siente una basura, y dice, es que yo he echado a perder mi vida, he echado a perder todo, no sirvo para nada. Y les digo, a ver, momento, ¿tú crees que Dios hizo basura? No, pues no. Entonces deja de decir que eres una basura. Dios jamás hizo cosas que no sirvan para nada. Todo lo hizo perfecto y lo hizo para que sirviera. Pero muchas personas se sienten así, y he descubierto que las personas que se sienten así es porque no tienen orden en su vida, y entonces no alcanzan a ver lo que realmente han sido exitosos, han hecho bien, productivos. Revuelven todo y entonces ni siquiera se dan cuenta las cosas buenas o positivas que han hecho, y entonces resumen todo lo de su vida como no sirvo para nada o soy lo peor. Y esa es una interpretación de nuestra vida muy equivocada. Por eso, si usted quiere ver
un liderazgo exitoso, usted ve a Jesús. Jesús era señalado por 1000 cosas, pero en nada realmente lo pudieron demostrar. En nada. Era señalado, estaba la ley, él no quebrantaba la ley. Eso parecía. Cuando por ahí alguien se acercó y lo quiso confrontar, es que tú estás haciendo que la gente tenga una percepción de la ley equivocada, cumples, porque eres transgresor. Yo no cumplo la ley. ¿En qué no he cumplido la ley? Y él tenía registro de todas las cosas que él decía, que él hacía, y en todo él no había quebrantado la ley. Había personas que se acercaban a él pidiéndole cosas, él las hacía y era tan ordenado que él podía brincarse todo eso. Pero ¿sabe qué hacía? Ve y muere al sacerdote y cuéntale lo que Dios ha hecho contigo. Él podía decir: ¿para qué vas con el sacerdote? Yo ya te sané, vete a tu casa y disfruta. No, lo mandaba con el sacerdote para que pudiera ser parte de un liderazgo ordenado y que de alguna manera ellos pudieran tener plasmada las imágenes y las enseñanzas de Jesús respecto a un liderazgo con orden. El orden sí va a dar 5 recompensas. Número 1, te va a dar productividad. El orden te va a recompensar siempre con productividad. Te va a recompensar con comodidad. Te va a recompensar con protección. Te va a recompensar con belleza. Y te va a recompensar con prosperidad. Número 1, productividad. El orden da como recompensa productividad. Número 2, dijimos comodidad. Hay áreas en las que se siente incómodo, es orden. Y tú dices: orden, sí, orden. Emociones, sentimientos, pensamientos, actitud, orden. El orden te da comodidad, pero también te da protección, te da belleza, wow, y te da prosperidad. ¿Cuántos quieren esa recompensa? ¿Mandé? Porque un hogar bello es un hogar ordenado. Una familia bella es una familia ordenada. Una persona bella es una persona ordenada. Amén. Y bella no necesariamente me refiero a lo físico. Y si le añade a lo físico, bueno, pues también puede ser. Inclúyase ahí. Si no es usted muy dada a esos cuidados o a esas atenciones, bueno, no necesariamente es eso, ¿verdad? Pero la belleza sí tiene que ver con orden. Entonces, el éxito es, dijimos, estamos en el inciso B, el éxito es conocer tu propósito en la vida, crecer a tu máximo potencial y sembrar semillas que beneficie a los demás. Déjeme decirle de conocer tu propósito, estas definiciones de éxito o comentarios sobre éxito, de cómo el potencial, el todo en la vida, el orden del que estamos hablando, cómo son fundamentales para nuestro liderazgo. Porque la vida es un constante intercambio. Todos en la vida intercambiamos algo por cosas que necesitamos, todos. No importa quién sea usted, no importa cómo viva, pero la vida es un constante intercambio. Eso usted no lo puede perder de vista nunca. En algún momento nos cerramos, en algún momento pareciera que el mundo está bloqueado y no vemos más allá, porque perdemos de vista este principio.
La vida es un constante intercambio por cosas que necesitamos. Cuando tú dejas de intercambiar cosas en la vida, entonces tú dejas de necesitar cosas. Cuando dejas de necesitar cosas, entonces técnicamente usted está muerto. Propósito, potencial, liderazgo, que dijimos tiene que ver con orden, tiene que ver con esta idea de la vida. La vida es un constante intercambio. Dios la diseñó así. Dio que en la vida el ser humano constantemente estuviera intercambiando cosas: los beneficios del huerto por la administración del huerto, los beneficios de una relación con Dios por una disposición de estar con Él, los beneficios de tener una vida, la disposición que yo tengo de confrontar aspectos de la vida con buena actitud. Entonces Dios diseña la vida así. En algún momento muchos de nosotros dejamos de intercambiar cosas y entonces se nos viene la vida encima. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasan este tipo de cosas? Yo no sé si usted en algún momento perseguido por eventos de la vida, por cosas, por personas, por características de la vida que dices: ¿por qué a mí siempre me pasa eso? Por ejemplo, tú eres muy limpio o crees que eres muy hacendoso y siempre en tu área de trabajo te toca una persona sucia. Dices: ¿por qué siempre me toca a mí alguien así? Tú eres tal vez muy ordenado, ¿no? Y en tu área de trabajo te toca una persona de nada. O hay acontecimientos de la vida que siempre te suceden a ti. O sea, a nadie más le machucan el pie más que a ti. Entonces, ¿por qué siempre cuando se trata de que le machuquen el pie es a mí a quien me lo machuca? Y entonces vas por la vida como sintiéndote perseguido por algo, por alguien, por acontecimientos. Y cuando nos sentimos así y nos damos cuenta que ese tipo de cosas suceden en la vida, llega un momento donde tú tienes que estar consciente que hay algo y hay una etapa en tu vida en la que tú no estuviste dispuesto a hacer un intercambio. Yo ya no quiero que me pase eso. ¿Qué estoy dispuesto a intercambiar para que ya no me sucedan ese tipo de cosas a mí? Ok, pues a lo mejor tengo que bajar mis expectativas en algunas cosas, en otras cambiar, en otras mejorarlas. Pero tiene que ver con nosotros, con la disposición que tengamos de intercambiar cosas. Amén. Eso es liderazgo, iglesia. Hay gente que toda su vida la vivió cerrada en una idea, en un concepto. Jamás estuvo dispuesto a intercambiar un pensamiento, una idea. Dicen que Henry Ford, cuando su biógrafo dijo, construyó el Ford clase T, fueron los primeros autos que salieron clasificados así, como el SC, el clase T, el TT. Él fue el primero que usó esa clasificación. Entonces sacó el coche, era un coche precioso, el primer coche convertible que sacó Ford, con una capota negra de piel, precioso. Y dijo Henry Ford: ese es el acto. Jamás podrá haber un auto mejor que ese. Jamás alguien podrá superar ese auto, el clase T. Así que cuentan la historia que entonces la General Motors sacó el Cadillac precioso. ¿Sabe? Durante 3 años Henry Ford nunca le hizo un cambio a ese coche. Él decía que no había necesidad ni siquiera cambiarle un perno en las puertas porque era perfecto. Ni siquiera un perno cambiar en 3 años al auto. Pero cuando vio ese auto, le dijeron: wow, ¿ya viste el Cadillac? No, necesitas verlo. No voy a verlo porque no hay un coche mejor que el mío. Necesitas ver el Cadillac. Lo convencieron sus asesores y fue a la exposición donde estaba exhibido el Cadillac. El tipo usaba un bastón de metal,
Y yo vio ese coche impresionante. Dicen que agarró el bastón de metal y empezó a romperle los parabrisas y la capota al Cadillac y empezó a gritar: no puede haber un coche el clase T. Y empezó a romperle los espejos, los vidrios, los faros, hasta que lo controlaron ahí sus asesores. Y de ahí en adelante Ford nunca volvió a repetir un año sus autos. Cada año era un auto que le hacían mejoras en algo, cada año. Oiga, qué tremendo cuando de repente creemos que hay una sola forma de ver la vida y dispuesto a intercambiar nada. Así va a terminar, con un bastón en la mano, golpeando la vida, golpeando al mundo, a Dios, a las personas. Así vive mucha gente golpeando a los demás porque no está dispuesta a intercambiar. Entonces prefiere golpear, prefiere maltratar, prefiere herir. Pero Dios diseñó la vida así. Intercambias tus talentos por algo que quieres en la vida. Cambias tus habilidades, tus capacidades, tu tiempo por algo siempre. Ojalá que lo entendamos.